Hola, hola, muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, el Día del Señor. Dios los bendiga grandemente. Es una alegría poder estar una vez más con ustedes. Los bendecimos desde aquí, de la ciudad de Mar del Plata. 24 de mayo, 24 de mayo. Estamos ahí a las vísperas ya de un día más de la fiesta patria, ¿no? Acuérdense, 25 de mayo, nosotros celebramos, ¿no? No es una fiesta para celebrar nosotros religiosa y nada por el estilo, sino que se cumplirían ya 210 años de la Revolución de Mayo. Fue lo que anticipó al primer gobierno patrio, digamos que la independencia, ¿no? Vendría a ser como si fuera la salida de Israel de Egipto. Y nosotros, el 25 de mayo tenemos una fecha clave que fue cuando se reunieron allí en el Cabildo Abierto, desde el 22 de mayo al 25 de mayo, donde fueron las sesiones, donde estaban allí todo el consejo de los patriotas para liberarse del virreinato del Río de la Plata. Y en ese tiempo fue donde Napoleón, digamos que apresó al rey de España, ¿no es cierto? Fue todo sucediendo ahí nomás, y entonces después nosotros encaramos lo que fue la Revolución de Mayo para obtener la libertad, ¿no es cierto?, de España. España era el que había estado oprimiendo también al pueblo, ¿no es cierto? Después, bueno, sabemos que el 9 de julio vino la Declaración de la Independencia. Tuvimos sacudones grandes en Argentina. También hay fechas importantes donde apareció la primera vez Biblias aquí en Argentina, traídas desde... eran también los primeros, podríamos decir, misioneros ingleses, ¿no? Los ingleses también vinieron a conquistar Argentina, pero también había gente que vino de allí con otros propósitos. Y bueno, eso es parte de la historia de Argentina. Hoy gozamos de la independencia. En algunos casos ha sido buena y en otros casos no ha sido tan buena, pero es la tierra que el Señor nos dio para nacer. Nosotros tenemos que orar por nuestra nación, orar por los que nos presiden, para que podamos vivir reposadamente y en paz. Y no renegar de todo lo que sucede, porque nosotros, si bien estamos viviendo aquí en esta tierra, que somos peregrinos, nuestra ciudadanía responde al reino de los cielos. Así que bueno, vamos a ir saludando a los hermanos que se van conectando. Gloria a Dios, hermanos, Señor les bendiga. Bueno, le damos la bienvenida a Mati, la hermana Susana, la hermana Juliana, Gaby, Lilian Gutiérrez. Mi prima. Mi prima Lilian. Hola, prima, familia. Gloria a Dios. Bueno, la hermana Carmencita, el hermano Tito también. Señor les bendiga, gracias por estar. Amén. Y bueno, todos los hermanos que se van a ir agregando. Hoy día domingo, día del Señor. Bueno, un día típico de 25 de mayo, ¿no? Lluvioso y nublado y frío, ¿no? Está para pastelitos, ¿no? Pastelitos y empanaditos. Los pastelitos típicos fritos, del 25 de mayo, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, ¿no? Y teníamos que repartir en una canastita los pastelitos y las empanaditas. Siempre había algún niño, a mí nunca me tocó, ¿no? Que lo pintaban todo de negro, ¿no? Quemaban un corcho, ¿no? Quemaban un corcho, así lo quemaban, y lo ponían de mulato, que era el que vendía, y también la negrita, ¿no? Que vendía mazamorra caliente, ¿no? Claro. Y que vendían los pastelitos. Bueno, todo eso ocurría hace 210 años aquí en Argentina, donde andaban también, ¿no? El famoso French y Beruti con las... sí, era una cinta en ese tiempo, que eran blanco y celeste, pero todavía no tenía función de escarapela. Bueno, ellos andaban repartiendo, no sé si repartiendo o no, vendiendo, por ahí capaz que repartiendo. No sabemos si eran patriotas realmente o eran que
estaban haciendo su comercio, ¿no es cierto? Como aquellos que vendían pasteles y mazamorra. O sea que eso hoy se ve también, ¿no? Está en la cultura. En cada festividad vemos de que andan aquellos que andan vendiendo las escarapelas, las banderas, o que venden comida también, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Así que bueno. Saludamos a Leito también. Qué bueno que es poder compartir un día más que nos ha dado el Señor, que nos permite estar vivos, tener salud, poder seguir adorándole, bendiciéndole. Bueno, la verdad que la palabra de anoche fue muy fuerte, hermanos, realmente. Bueno, al menos para nosotros, ¿no? Al menos para mí, que Dios me dio esa palabra. Y bueno, después no podía dormir, me despertaba con la administración del Espíritu Santo, ¿no? Acerca de la cueva de Elías, ¿no? Y que a veces hay áreas de nuestra vida que están en oscuridad. No toda nuestra vida está así, pero hay áreas también. Y también hay algo que por ahí no lo dijimos, pero de que nadie es imprescindible para Dios, que hay una predicación que una vez trajo mi esposo, que hablaba de que no teníamos que ser estorbo para Dios, ¿no? Porque la obra de Dios continúa con nosotros o sin nosotros. Y si en algún momento nos encontramos siendo estorbo para los planes de Dios, Dios toma decisiones. Te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces, no te cuestiona nada, Él te va a sustentar, Él te va a proveer, Él va a estar todo bien, porque Él nos ama y siempre va a estar con nosotros. Pero en algún momento a veces tenemos que tomar decisiones y si no las tomamos nosotros, las va a tomar el Señor por nosotros. Y a veces cuando las toma Dios, a veces te saca, porque nadie es imprescindible en la obra de Dios. Dios no es que tiene concesiones con nosotros, no. Dios no tiene concesiones con nadie. Si nosotros llegamos a ser estorbo para Dios, para sus planes, te saca y en tu lugar pone otro. Lo unge y pone otro, levanta otro y a vos te pone en otro sector o te manda a cuidar la puerta de la iglesia o te manda a limpiar el baño, no sé. A veces Dios toma esas decisiones, ¿no? Y bueno, lo mismo hizo con Elías, ¿no? Diciendo que ya su ministerio profético había terminado y entraba en otra etapa. Y bueno, pero él le avisó, estuvo con él durante 40 días, se dedicó a hablar, lo sustentó, hasta que tuvo que tomar una decisión, ¿no? Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Amén. Bienvenido, Pastor Juan Carlos Mesia, hermana Janet, allí también de Perú. Bueno, Dios los bendiga grandemente, sean bienvenidos a este día, día frío, pero estamos adentro de casas, podemos dar gracias a Dios, ser agradecidos a Dios por tener un techo, por tener el sustento y poder estar calentitos, porque nosotros podemos agradecer a Dios por eso. Hay tanta gente que por ahí no tiene esa posibilidad, y bueno, y nosotros somos bendecidos, porque a veces decimos, ¿y cuándo Dios me irá a bendecir a mí? Y bueno, tendríamos que enumerar lo que realmente tenemos y lo que no tenemos, y yo creo que por ahí va a ser mayor lo que tenemos, y va a prestar más servicio a nuestra vida lo que tenemos que lo que no tenemos. Entonces uno tiene que agradecer por lo que tiene, no renegar por lo que no tiene, porque si no, así no va a llegar nunca a tenerlo. Hay que ser agradecido con lo que Dios nos ha dado y bueno, y servirle a Dios con alegría de corazón. Amén. Vamos a orar, así entramos en la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy tiene como título: no hacer el bien es hacer el mal. Así que vayan pensando y vayan buscando. Allí vamos a entrar primeramente en Marcos capítulo 3, del verso 1 en adelante, y después tenemos otras partes de los evangelios, ¿no es cierto?, del evangelio sinóptico. Vamos a estar leyendo también a Mateo y a Lucas, y después vamos a ir a otras partes de la Biblia también para ver cómo el Señor nos está hablando en esta tarde. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, Señor. Un día más, Señor, en tu presencia, Señor. Te alabamos, Señor. Aquí estamos, Señor, reunidos, toda la iglesia, Señor. Somos te bendecimos, nosotros. Señor, queremos entregarte este tiempo que vamos a compartir con nuestros hermanos, este maná diario, Señor, desde este ministerio, Agua de Vida a las Naciones, desde esta ciudad, Jesús. Mar del Plata.
Argentina, hacia todas las naciones. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos cada uno de nosotros, Señor, queremos pedirte perdón por todas nuestras Sí, faltas, Señor, nuestros en el pecados, nombre de Señor. Jesús. Queremos que nos limpies con tu sangre en esta hora, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, consagramos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que tomes control de la vida de nuestros hermanos, Sí, toma Señor. control de sus corazones. Abre sus corazones, abre sus mentes, sus pensamientos para que puedan, Sí, Señor, Señor, en el recibir nombre de la Jesús. palabra, el mensaje, Perdónanos, Señor, el Señor, maná este día, diario, perdónanos, el Señor. pan diario, Padre. En el Oh, nombre Santo poderoso de Jesús. Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Aleluya, Dejamos Señor. todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y rechazamos y resistimos toda obra inmunda de las tinieblas, todo aquello que quiera venir en contra de nuestra vida, toda distracción, toda perturbación, En el Señor, nombre de todo Jesús. aquello que viene, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo Aleluya. rechazamos, lo resistimos y lo echamos fuera de nuestras vidas y fuera de la vida de nuestros hermanos, Ahora, en Dios, el nombre de Jesús, Señor. Venga tu Espíritu Santo a este lugar, ministra Espíritu Santo, haz como tú quieras en este día, toma control de la palabra, de la predicación de este día, Señor, que el realmente, nombre de Padre, tú Jesús. puedas estar hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Oh, Jesús, sí, abrimos Señor. nuestro corazón Aleluya. y nuestra mente para poder recibirla, Señor, y dejamos todo en tus manos, Oh, Señor, sí, Señor. glorificándote En el nombre de y Jesús. bendiciéndote, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes, familia Fernández. Dios los bendiga grandemente. Hermana La Florcita Dios te también, bendiga grandemente. toda la familia, bendiciones Bueno, para aquí, ustedes. Un día más, un día especial también, porque el domingo es el día del Señor, ¿no es cierto? El día que Amén. nosotros apartamos para el Señor, donde comemos de su comida, ¿eh? Así que oramos siempre para que el Señor nos dé un buen plato suculento, ¿eh? Todos los días tenemos buena comida, el Señor nos hace bajar el maná del cielo, todos los días, pero siempre el domingo es el día especial, el día especial donde todos los hermanos estamos, toda la iglesia de la ciudad de Mar del Plata está reunida, no tal vez en el lugar, porque todavía en este tiempo no está permitido, pero sí a través de las redes sociales vemos cómo sus pastores, pastores de muchos hermanos que también nos miran, a través de las redes sociales, tienen un día especial hoy domingo también, que están comunicándose con ellos y trayéndoles palabra de bendición, ¿eh? Así que bueno, vamos a entrar en lo que es en su palabra con la ayuda del Señor y vamos a leer primeramente Marcos capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Y les dijo a todos, ¿no es cierto? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vidas o quitarlas? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos, dice, los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Ese es en el Evangelio, en el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a leer la misma palabra, pero en el Evangelio de Mateo. Fíjense que los tres evangelios hablan de lo mismo, ¿no es cierto? Los tres escritores, o sea, Mateo, Marco y Lucas, pero con diferente enfoque, ¿no? Diferente enfoque, diferente visión. Acuérdense que había uno que era médico, pero todos tenían una visión diferente, ¿no? Y dice así, en Mateo 12, 9, dice:
Pasando de allí, fíjense, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta se cae un hoyo en día de reposo, no le eche una mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salieron los fariseos y tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora vamos a ir la misma porción, nada más que en Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 6, que tiene también como título El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y él estaba allí, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Aquí el doctor Lucas ya identifica la mano, ¿no? Es otra visión distinta, pero siempre sobre lo mismo. Y si le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él se levantó, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, dice, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Bien, aquí vemos una enseñanza tremenda y siendo de que es un capítulo largo, pero es corto los versículos que hay que hablan sobre este tema, vamos a ver cosas muy interesantes aquí que sucedían. Y vamos a ir ahora sobre el libro de Mateo para ir específicamente para leer la primera parte que habla, ¿no es cierto? Pasando, dice, allí vino a la sinagoga de ellos. Y yo le decía: Señor, ¿por qué le dijo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo? Dice la sinagoga de ellos, siendo que las sinagogas eran de todos los judíos. Y yo decía: Señor, ¿qué quieres decir con esto? Digo, porque aquí hay mensaje, y hay mensaje encerrado que en tu palabra está en distintos lugares, y tú nos quieres hablar algo nos quiere decir. Entonces yo me acordé de una palabra que el otro día estábamos estudiando cuando mi esposa trajo la enseñanza, y que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. ¿Te acuerdas del mensaje a Filadelfia? ¿Qué le dijo el Señor en el verso 9? He aquí, yo entrego, ¿de qué? De la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién entregó? A la sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen ser judíos no lo son. Por eso es que aquí el escritor dice la sinagoga de ellos. O sea, no se identificaba. ¿Por qué? Porque estaba hablando a través del Espíritu. Cuando usted habla a través del Espíritu, las cosas se ven diferentes. Cuando usted ve a través del Espíritu, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque ve el trasfondo espiritual. Y Jesús dice que, vemos, ¿no es cierto?, en la otra parte, cuando él habla, que dice que él que conocía, dice, más él conocía los pensamientos de ellos. Habla del conocimiento profundo de Jesús sobre todas las personas, y más sobre ellos,
porque eran el pueblo que él había venido a buscar. Jesús había venido a buscar al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo es identificado, es identificada la sinagoga como la sinagoga de ellos. Jesús ya conocía el pensamiento de ellos y sabía que ellos estaban endurecidos en su corazón y que había en ellos tal dureza de que era muy difícil de que en ese momento se abrieran para recibir lo que el Mesías tenía que hacer. Él enseñaba en las sinagogas. Y aquí el Señor ya estaba haciendo una división porque Él sabía lo que había en sus corazones. Entonces dice la sinagoga de ellos, no la sinagoga del Señor, sino la sinagoga de ellos, porque ellos habían hecho de la religión algo propio y le habían puesto título y habían separado de tal forma a Dios de los hombres, de que era una institución religiosa, como vemos hoy en algunos lugares, donde el único que tenía acceso realmente al lugar santísimo eran el sumo sacerdote, y ellos había una división, y ellos entendían esa división y la querían mantener. Ellos querían mantener esa división, porque era una forma de gobierno y de sometimiento religioso, y de poder tener a todo el pueblo subyugado bajo la amenaza de un Dios fuerte, de un Dios de castigo, de un Dios de juicio. Sin embargo, aquí había venido el Hijo de Dios, que ellos no lo reconocían, pero con un mensaje diferente. Y el mensaje era un mensaje de amor y un mensaje de amarás a tu enemigo. Pero él siempre fue muy duro con su pueblo, con los fariseos más que con el pueblo, más que con la plebe. Fue con los fariseos, fue muy duro. Y aquí vemos cómo ellos estaban armando algo para hacerlo caer a Jesús. Y allí había uno que tenía la mano seca. Y era la mano derecha, por lo que dice el doctor Lucas. Y vamos a imaginarnos de que esta persona, vamos a imaginarnos primero que fuera una persona de alta alcurnia, ¿no es cierto? Que viniese de una familia, no sé, de la tribu de Leví. Pues supongamos de que el judío venía de la tribu de Leví. Y este judío de la tribu de Leví, si era de la tribu de Leví, no podría oficiar de sacerdote, porque tendría la mano estropeada, ¿no es cierto? Había requisitos para los sacerdotes, pero más de que era donde se empuñaba la daga, ¿no es cierto?, para ofrecer el sacrificio, tampoco podría. Y tal vez él tenía este problema desde niño, porque se acuerdan que en ese tiempo, los partos no es como ahora, usted va al hospital, si no viene por parto común y está complicado, allí no había remedios para provocar lo que es de dilatación y montones de cosas más, y acelerar el parto por goteo, y todo no había. Entonces allá cuando venía el parto, a veces venía mal, muchos de los lisiados, hay un escritor que habla de la historia del pueblo judío y la historia de los pueblos antiguos. Muchos de los lisiados eran lisiados en el momento de los partos, cuando estaban por nacer las parteras, que eran las que asistían a las madres, ¿no es cierto?, con el conocimiento que tenían solamente de hacerlo, por ahí podían lisiar al bebé que nacía, y quedaba lisiado por vida, quedaba castigado por vida. Ese niño o niña estaba condenada o condenado a la mendicidad, al vivir de lo que le daban los demás, al vivir desplazado. Y entonces era muy importante, y allí estaba este hombre que seguro que sabía de que Jesús venía a enseñar a la sinagoga, y él vino. Él conocía de los milagros, conocía de lo que estaba haciendo Jesús, y él estuvo allí. Y también corrió un riesgo porque sabía de que había una lucha entre los fariseos, ¿no es cierto?, y Jesús, que querían atraparlo en algo, y sabían de que él podría ser parte de la carnada para hacerlo caer a Jesús, ¿no es cierto? O por ahí capaz que los judíos lo convocaron a propósito a este lisiado para que viniese, porque sabían que en Jesús había misericordia, había piedad, había amor,
Entonces Él no iba a dejar pasar esta oportunidad, porque Jesús no dejó pasar nunca una oportunidad cuando pudo hacer milagros, cuando Él pudo hacer el bien. Cuando Él pudo hacer el bien, Él no dejó pasar ninguna oportunidad. Entonces este judío puede seguro que sea o traído por los judíos para carnada, o Él vino porque realmente necesitaba ser sano para poder alimentar a su familia, tal vez alimentar a sus hijos, para poder trabajar, porque era su mano derecha. Y dice que estaba seca. Y puede ser que esté seca, como decíamos, de que cuando estaban haciendo el trabajo de parto, tal vez la partera tiró de ese brazo, desgarró músculo, ¿no? Capaz que mi esposa, que sabe más de medicina que yo, no irrigaba sangre, claro, digamos la parte circulatoria, claro, entonces quedó seca la mano. Claro, porque dice que la mano aparentemente seca, puede ser que estaba tullida, no dice del brazo, pero puede ser que al tirar de la mano para que naciera este bebé, puede ser que hayan roto ligamentos o hayan roto tendones en la mano, entonces la mano por ahí la tendría tullida y seca. Y era tal vez la entrada de dinero a su casa, a su familia, para proveer el alimento necesitaba su mano. Entonces él fue por la necesidad a ese lugar. Y allí estaban los judíos esperando de que Jesús cometiera algún error para acusarle. Dice, le preguntaron a Jesús para tentarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero el Señor Jesús era el Señor del sábado. Él era Dios. Él era el Señor de todos los días. Dios había dejado estipulado sobre el pueblo judío de respetar el sábado como el día donde el Señor descansó, que nosotros después, bueno, lo tomamos como el domingo porque fue el día que el Señor resucitó y entramos en una nueva etapa, pasamos de lo que era la ley a la gracia, y nosotros como iglesia nos corresponde respetar eso, ¿no es cierto? Porque fue aparentemente después de ahí, a partir de ese tiempo, el día del Señor, el domingo, como el primer día de la semana. Y el Señor respetaba eso también, pero Él lo que respetaba más era la necesidad de la gente y lo que Dios realmente creía. Porque el respetar el sábado hablaba de un trabajo, hablaba del trabajo de las manos, hablaba del no hacer cosas, ¿no es cierto?, cotidianas, no hacer negocios y no hacer distintas cosas que los judíos tenían por costumbre hacer todos los días, sino que ese día él lo tomaban como descanso y preparaban todo, pónganle el viernes, y el sábado no hacían nada. Pero sí iban al templo, a la sinagoga, iban allí a adorar a Dios, y entonces el Señor se enfrenta y él le dijo, ¿no es cierto?, le decía a los judíos, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y ésta se cayera en un hoyo el día de reposo y no le eche una mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo consiguiente, es lícito, dice, hacer el bien en los días de reposo. No lo estaba preguntando, lo estaba diciendo. Y aquí hay otra parte donde a mí me llamó más la atención. Porque aquí nos está hablando no solamente al pueblo judío, sino a todos nosotros. En San Lucas 6, que hablamos también sobre el mismo, ¿no es cierto? Porque los evangelios, en los tres evangelios habla de lo mismo. Pero aquí profundiza un poco más. En el 6:9 dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y yo le decía, ¿qué quiso decir el Señor ahí? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? ¿Qué mensaje no estaba solamente dándole a ellos, sino a nosotros? ¿Qué mensaje estaba dejando para su iglesia? Porque este mensaje es más para nosotros que para ellos. Porque Él estaba diciendo,
Yo soy el Mesías, yo soy el que salvo. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? Le estaba diciendo hacer el bien o el mal. ¿Acaso iban a hacer el mal? No. Entonces por eso era la pregunta. ¿No hacer el bien es hacer el mal? Sí. Sí, hermano. ¿No hacer el bien es hacer el mal? Sí, es hacer el mal. Porque todo aquel que tiene la oportunidad de hacer el bien, sabiendo que hacer el bien es lo bueno, y no lo hace, es hacer el mal. Y no estoy hablando solamente de la ayuda que usted puede hacer financiera, económica, alcanzarle comida. Estamos hablando de anunciar a Cristo, de hablar de Dios, de hablar de Él, de alcanzar a un perdido, de hablarle de la vida o de la muerte. Sí, también es lo demás, es todo lo demás, porque el Señor le dijo, podés hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Podés tener misericordia, hacer bien, piedad y misericordia sin dejar de hacer lo otro, le dijo a los judíos. Que no, sí, que diezmaran si ellos querían diezmar, pero que no se olvidaran de hacer misericordia. Y aquí el Señor fue tremendo, porque no estaba hablando solamente de un hecho de sanar. Porque aquí la mano seca identifica a Israel. Porque Israel estaba seca. Se había secado y necesitaba recibir vida. Pero en ellos el corazón se había endurecido. El Señor se enoja. Él conocía sus pensamientos. Conocía sus pensamientos el Señor. Y no podía entender lo que estaba pasando. Y dijo, no entiendo por qué esto, qué ha pasado aquí. Que no entendían lo que estaba sucediendo, de que Él era el Mesías. Y de que Él tenía la oportunidad de traerles la vida. Y ellos no lo aceptaron. No lo aceptaron. Y Él se enojó porque dice que se enojó y sintió dolor. Se enojó y sintió dolor porque el pueblo no entendía lo que estaba pasando. Había alguien con necesidad y ellos solamente pensaban en el hecho religioso. En el sentido de la liturgia. De que si era bueno o hacer lo malo en el día de reposo. El Señor le estaba diciendo, mira, si no haces lo bueno, estás haciendo lo malo. Fíjense. ¿Dónde está? Vamos a leer ahora en Santiago. 4:17. Santiago 4:17. Vamos a leerlo. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el anterior que decía el 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremenda, la soberbia que había ahí. El Señor nos está diciendo, el que sabe hacer lo bueno no le hace, le es pecado. Y el Señor aquí estaba diciendo, paso por encima todo lo que es religioso. Todo lo que es religioso, todo lo que han armado alrededor de Dios, han hecho una religión que no sirve. La palabra religión habla de religar, de religar al hombre con Dios. Y es bueno. Pero Satanás ha inventado la otra religión, la religión farisea. Y es lo que ha alejado a Dios del hombre. Y nosotros en este tiempo, muchos seguimos funcionando en ese sistema de fariseos. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Es lícito hacerle el bien? Sí, claro que es lícito. Dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? El Señor le estaba preguntando porque lo estaba enfrentando con una realidad que ellos no la querían ver. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? Y los judíos dirían, ¿pero cómo? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no hacemos mal. Sí, estaban haciendo mal porque no tenían misericordia de sus hermanos. Ellos desechaban a aquellos que tenían problemas físicos. Algunos no los dejaban entrar al templo a adorar.
Por eso que cuando estaba allí el paralítico sentado a las puertas del templo de la Hermosa, pidiendo allí a los que venían, cuando él fue sanado, entró corriendo al templo, porque él lo que quería era eso. Ir a adorar a Dios. Y el sistema fariseo no dejaba entrar allí a esas personas y los tenía afuera. Pero es tremendo, ¿no? Porque dice salvar la vida o quitarla. Nos está hablando hoy el Señor a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando tenemos oportunidad de hacer el bien, ¿lo hacemos? Pues mira, hermano, si no lo haces, estás haciendo el mal. Si tienes la oportunidad de bendecir a alguien que está en necesidad y no lo haces, estás haciendo el mal. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si nosotros no hacemos lo bueno, somos igual que los fariseos. Somos igual que los fariseos. Y no solo eso. Salvar la vida o quitarla. Fue más allá el Señor. El Señor jugó todo. Porque esa es la oportunidad que tenemos nosotros. Más importante todavía de que ayudar a otro con alguna necesidad. Salvar la vida o quitarla. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos la oportunidad de predicarle, de hablarle, ¿qué hacemos? ¿No le hablamos? ¿Dejamos pasar la oportunidad? Entonces el Señor aquí nos está hablando a nosotros. Salvar la vida o quitarla. O sea que el Señor, ¿qué me está diciendo? Que si yo no le hablo de Cristo, soy un asesino. Estoy matando el alma. ¿Entiendes, hermano? ¿Entiendes realmente lo que el Señor está hablando aquí? El mensaje que el Señor le llevó a los fariseos era para nosotros también, hermano. Podemos decir nosotros, tenemos la capacidad de poder decir, Señor, mira, todo lo que me has presentado, les he hablado de ti. ¿En cuántas oportunidades nosotros hemos dado la vuelta para no hablar? ¿Por qué? Y porque tal vez no era de nuestra importancia, no era de nuestro agrado, o era una persona indigente, o era alguien que a nosotros nos caía pesado y por eso decimos que no le voy a hablar, que el Señor lo castigue y se vaya al infierno. Es que esa es nuestra posición aquí delante de esta palabra. Es tremendo. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Si no hacemos el bien, estamos haciendo el mal. Cuando nos negamos a hacer el bien y no vemos la oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos, estamos haciendo el mal. El Señor es directo en esto. No hay con vuelta, salvar la vida o quitarla. Si no salvamos cuando tenemos la oportunidad, lo estamos asesinando. Porque aquí habla de quitar la vida. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor cuando nos diga, mira, yo te puse a fulano de tal delante y no quisiste hablarle porque no era de tu incumbencia o porque no te agradaba o porque te caía pesado o porque te iban a decir algo o porque dirán? Tenemos la oportunidad, o salvamos las vidas o se las quitamos. Tremenda responsabilidad, hermano. Y andan montones por la calle, alrededor nuestro con las manos secas. Están secos. Y a muchos no solamente se le ha secado la mano, ahí era de importancia porque él era un judío. Y era de mucha importancia tener la mano derecha seca porque era también las manos de las transacciones. ¿Sabe cómo hacen las transacciones los judíos usted? Él no podría hacer negocios porque ellos se dan la mano y con la mano en esta actitud así se cuentan y ahí hacen los negocios. Se tocan la palma de la mano. Y él no tenía esta oportunidad. ¿Y por qué es la mano derecha? Entonces él estaba excluido de la sociedad donde podría conseguir el sustento. Tendría que andar mendigando, como hoy andan tantos mendigando por la calle. El Señor dijo
de que Él había entregado la vida por todo el mundo. Nosotros decimos, siempre tenemos muchas excusas, como decía mi esposa ayer. Tenemos muchas excusas donde podemos escudarnos. Pero dice la palabra que así como las arenas del mar van a ser los que se salvan. Pero también dice la palabra, así va a ser como las arenas del mar los que se pierden. Entonces decimos, y bueno, si son muchos los que se pierden, entonces dejemos que pase un granito más de arena. Y tal vez esa persona es la que necesitaba, no la que viene. Nosotros no podemos elegir. No nos fue mandado a elegir, no nos dio el Señor la visión de aquellos que han sido señalados o escogidos. Porque tal vez nos podemos escudar en la otra forma también y decir, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. También nos podemos agarrar de eso. Porque el Señor, aquellos que iban a ser salvados, los escogió antes de la fundación del mundo. Tal vez este que pase no es el que el Señor ha elegido. Pero el Señor nos dio una orden y nos dijo, id y predicar el Evangelio ¿a quién? ¿A algunas criaturas? No, a toda criatura. A toda criatura. Nosotros tenemos, yo tengo aquí en Romanos, después le voy a dar a mi esposa para que lea la otra parte de Santiago también, que es Santiago capítulo 5, del 13 al 20. Pero ahora voy a buscar en Romanos 12, del 20-21. Así que, si tu enemigo, fíjense, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuegos amontonará sobre su cabeza. Fíjense, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. No seas vencido de lo malo, porque es fácil caer en esa. Y ser vencido de lo malo. Sino vence con el bien al mal. Hemos sido puestos en esta tierra para llevar un mensaje de salvación. Para llevar un mensaje de fe y de esperanza. Porque el Señor sabe y conoce todos los pensamientos, así como conocía los pensamientos de ellos. Y Él vio el endurecimiento del corazón de los fariseos. Pero Él así fue más allá y Él le dio la oportunidad a uno de ellos. Y este fue valiente, aunque sabía de que iba a ser condenado por los fariseos. Y tal vez iba a ser perseguido, iba a ser cuestionado. Como fue allí cuando hicieron un milagro y le dijeron, ¿cómo? ¿Quién fue el que te sanó? ¿Cuándo te sanó? ¿A dónde te sanó? ¿Cuándo venís? ¿Se acuerda con el ciego? Que le averiguaron aún si era ceguera de nacimiento, ¿no? ¿Qué había pasado? Porque el religioso hace eso. El religioso necesita pruebas. El religioso no tiene fe. Porque si hubiese habido fe en el pueblo de Dios, hubieran sido mucho más los que se convirtieron. Y si hubiese pasado mucho más, no tendrían que ir a ser probados en la gran tribulación. El Señor vino por las ovejas perdidas de Israel, pero no lo escucharon. No lo escucharon, pero el Señor siguió todavía, porque cuando aún Él se fue, dejó encargado a Pedro para que le siguiese llevando el mensaje a las ovejas perdidas de Israel. Pero así todo, muchos no creyeron. ¿Por qué? Porque hoy vemos a la nación judía que todavía sigue esperando al Mesías prometido. Vemos a la nación judía que sigue creyendo todavía de que el Mesías que va a venir es aquel que lo va a liberar de los enemigos visibles. Que ese Mesías los va a liberar del pueblo que está rodeando sus vidas. Que el pueblo ese
que está en contra de ellos, que Dios va a venir y los va a exterminar a través del Mesías. Pero así como lo entendieron en ese tiempo, tampoco lo van a entender ahora. Porque ellos se van a equivocar de Mesías. Porque van a tener el Mesías que ellos querían. Pero cuando se den cuenta que este no es el Mesías, sino es el anticristo, ya va a ser tarde. Muchos de ellos van a morir y aquellos que quieran salvar su alma van a tener que perder su vida. Y muchos dicen, bueno, me quedaré en la tribulación. Total, en la tribulación pierdo mi vida y salvo mi alma. ¿Sabes qué, querido amigo, hermano, compañero? Judío, no judío, griego, gentil. Te voy a decir que si quieres salvar tu alma en la tribulación, perdiendo tu vida, no va a ser de la mejor manera. No va a ser de la mejor manera. ¿O acaso tú crees de que el anticristo es acaso una persona que tiene piedad o misericordia? No, no, no. El anticristo te va a torturar a tal punto de hacerte negar a Jesucristo. Porque muchos van a creer en ese tiempo que Jesucristo es el Señor. Y así van a salvar su alma. Pero no es la iglesia, sino aquellos que quedaron, que apostastaron de la fe y se quedaron y que después se dieron cuenta y volviendo al Señor sabiendo de que la salvación estaba en Cristo, muchos se van a volver y aún muchos judíos van a creer en Cristo. Pero ya va a ser tarde porque el Señor se llevó a la iglesia, van a tener que sufrir las penalidades. Y van a sufrir el escarnio con dureza del anticristo. Van a tener 3 años y medio de paz. Va a haber 3 años y medio de paz. Pero después el anticristo va a venir con todo el peso sobre Israel. Va a hacer guerra. Se va a aliar con los demás reinos. Y va a hacer guerra con Israel. Hasta que llegue el Armagedón. Así entonces nosotros podemos ver de cómo muchos piensan que dicen, bueno, vivo mi vida liviana y abundante en este tiempo. Total, cuando llegue el tiempo de partir, moriré y salvaré mi alma. Pero no va a ser tan fácil. ¿Usted tienen conocimiento de quién es el que incitó a Hitler y a todos aquellos que se han dedicado a torturar y a matar tanto pueblo de Dios, y aún no pueblo de Dios, sino expertos en las torturas para hacerle negar y hacerle decir cosas, secretos de Estado a tantas personas? Ustedes entienden que las películas que usted ve son esas y peores, que el que tenga que ir a la tribulación va a pasar por esas torturas tremendas, que lo que le pasó a Juan, el apóstol Juan, que fue tirado dentro de una olla de aceite hirviendo, eso es poco lo que le van a pasar. O hacer como hacía Nerón, que usaba para iluminar los parques a cristianos que eran antorchas vivientes y los prendían fuego, o tirarlos con carros y despedazarlos, desmembrarlos, o cortarles la cabeza o cortarles los miembros, hervirlos en agua o en aceite, y todo tipo de torturas que usted no se imagina. No va a ser fácil. Y el pueblo de Israel, por eso el Señor sentía dolor. Sentía dolor porque él sabía lo que iba a ocurrir con ese pueblo que endurecido en ese momento, más endurecido hoy, no escucha el mensaje todavía del reino. Y aún ellos mismos, que se llaman pueblo de Dios, siguen respetando liturgias y leyes que no son buenas y no hacen el bien. Y si tú no haces el bien, estás haciendo el mal, hermano. Porque dice, habla de eso, salvar la vida. Y tú lo puedes salvar, ¿cómo? Hablándole de Cristo.
haciendo de que esa mano seca sea restaurada. Está hablando de una restauración. Habla de la restauración de aquellos que no creen. Habla de que poder llevarle vida a esos miembros secos. Y hoy en este tiempo hay muchos que están igual que esa mano, están secos, llenos de religiosidad, llenos de apariencias, de liturgias. Porque en algunos casos les es más importante la organización eclesiástica, aquellos que le dan la cobertura, que lo que Dios tiene que decir, y aún respetan esas ordenanzas en contra de los verdaderos mandatos de Dios que había en Jesucristo. Jesucristo vino para hacer el bien, vino para traer vida. Y a veces nosotros, respetando esas autoridades, no hacemos el bien. Mira, si no haces el bien, estás haciendo el mal. Y si no predicas de vida, estás quitando la vida. Te conviertes en un asesino de almas. Amén. Aquel que no habla de Cristo, sabiendo que Cristo es el que salva, se convierte en un asesino de almas. Porque muchos, por nuestra culpa, por no hablar abiertamente de Cristo, por no decir la verdad, por esconder en apariencias de piedad y no anunciar la verdad, somos cómplices del mismo infierno que arrastra todos los días personas allí al infierno. Ayer se suicidó un hombre aquí en la ciudad de Mar del Plata. Iba caminando por Camet, creo por cerca de la costa, sacó un revólver y se pegó un tiro. ¿A dónde cree que fue ese hombre? Hace días, aquí cerca de la Plaza Colón, una mujer de 36 años se arrojó desde el 11 piso. También se quitó la vida. Este encierro, esta cueva, como decía mi esposa, esta cueva de la depresión, está llevando a muchos a quitarse la vida, hermano. Muchos no soportan este encierro, no lo soportaban antes la vida. Hoy en este encierro, su vida es un calvario tremendo. Esa cueva donde están encerrados. Mire, si el profeta Elías, un siervo de Dios, no llegó a entender lo que estaba sucediendo, no llegó a dilucidar lo que Dios estaba haciendo, porque él había caído en una depresión, siendo de que él había por su mano degollado 450 profetas falsos, había hecho descender fuego del cielo, había pedido lluvia y la lluvia vino. Antes le había dicho que no llueva y la lluvia no vino. Dios lo usó tremendamente en señales y prodigios. Sin embargo, así todo, él cayó en depresión y se cerró en una cueva. Teniendo el apoyo de Dios, teniendo el sustento de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablaba mi esposa ayer? Dios lo sustentó en todo, le dio pan, mandó cuervos. Lo fue a visitar. Dios lo fue a visitar a la cueva. Y le demostró, mira, aquí hay un terremoto, aquí hay viento, aquí hay esto. Y yo provoco todo esto. Y él no salió de la cueva. El siervo apacible lo sacó de la cueva, Jesucristo. Y hoy Jesucristo es el que saca de las cuevas a todos aquellos que están encerrados. Pero nosotros somos los que tenemos la autorización de parte del cielo de hacer esto, de hacer el bien o hacer el mal, de salvar la vida o quitarla. Tremendo es eso. Y muchos se van a confabular en contra. Sí, seguro. Porque vemos allí cómo se confabulaban entre ellos para poder entregarlo. Dice, tuvieron consejos. Dice, y salieron los fariseos y tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. ¿Y saben con qué se aliaron? Con los herodianos. ¿Quién eran los herodianos? Era una secta judía que apoyaba a Herodes y que eran enemigos de los fariseos. Eran enemigos. ¿Por qué? Porque estos herodianos eran judíos que apoyaban a Roma. Estaban de acuerdo con que Herodes fuera su rey y que estuviera allí comandado por Roma.
Pero mira, cuando hay un propósito de Dios y hay algo de que Dios quiere hacer, aún los peores enemigos se van a aliar para poder casarte. Para poder casarte como un animal. Para poder también callarte. Cerrar tu boca y sellar tus labios. Los que nunca estuvieron de acuerdo se van a poner de acuerdo para confabular en contra de tu vida, en contra de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien se va a confabular y alguien va a hacer algo y va a querer a nosotros callarnos, que lo haga con hechos realmente. Que puedan decir, este ha hablado, este ha hecho lo bueno, tratemos de hundirlo. Persigámoslo porque está haciendo lo bueno. Porque mira cuántas almas está salvando. Está predicando el evangelio y muchos se están salvando. Pero que no haya de parte de Dios sobre nuestras vidas el peso que pueda haber de no haber ayudado a que las almas sean salvos. Que Dios no nos reclame por aquellas almas que se han perdido porque nosotros no hemos abierto la boca. Y que no caigamos en este juicio. Y que no caigamos en esto que diga salvar la vida o quitarla. El Señor aquí estaba hablándole a los fariseos, pero este mensaje hoy viene hacia nosotros. Pudiendo hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Pudiendo anunciar la vida y no lo hacemos, nos es contada la muerte a nosotros. Nos es contada que nosotros ayudamos a que esa persona se pierda, porque si tenemos la oportunidad no lo hacemos así. Tenemos que recapacitar en los mensajes que el Señor nos está dando. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver quién está a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y el Señor no hace excepción de personas. Mira, si es tu enemigo y tienes la oportunidad, tienes que hablarle de Cristo. Si tuviese hambre, tienes que darle de comer, no importa lo que te haya hecho. Porque es el alma lo que importa. Si tienes sed, tienes que darle de beber. Está hablando de darle el pan de vida, el agua de vida eterna, el maná, el pan del cielo. Porque si el enemigo tuyo tiene hambre, es porque el Señor le ha provocado hambre. Hambre de la palabra. Tú tienes el pan, yo tengo el pan. Tenemos el maná para darle de comer y saciarlos del hambre. Tenemos la fuente de agua de vida eterna en nuestras vidas para darle a ellos de beber y que no tengan sed nunca más. ¿Se acuerda cómo le dijo allí a la mujer en el pozo? ¿Se acuerda cómo le dijo? Si bebieras de esta agua, no tendrías sed jamás. No tendrías sed jamás. Porque el agua que te da el Señor es eterna. Y por eso es que cuando el enemigo te viene a pedir de comer y de beber, tú tienes las provisiones para darle. No cierres tu boca, porque de ahí sale la comida que ellos necesitan, sale el pan de vida. No cierres tu boca, porque de tu boca sale el agua que ellos necesitan. Tenemos que buscar del Señor para poder darles a ellos, porque si tú no buscas del Señor, si tú no comes del Señor, no tendrás provisiones para otro. Es necesario en este tiempo no cerrar nuestra boca. Vamos a leer, creo que es Santiago 5, del 13 al 20, y se podría decir que es una forma de proceder de un cristiano. Amén. Dice así la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad
unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? No solamente salvar, ¿no? O sea, también avisar de un error. De ahí, si hay algún hermano que está cometiendo un error o está tomando una mala decisión y yo no voy y le digo, yo no lo exhorto, mirá hermano, tenés que revertir esto, o si está en pecado y yo lo veo y no le digo nada, nos va a contar como pecado a nosotros el Señor. Y sí. Porque vamos a transformarnos en cómplices de ese pecado. Hasta ese punto, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque nosotros tenemos esa autoridad, o sea, nosotros podemos hacer eso. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida Amén. o quitarla? Dice, ellos callaron, enmudecieron, no tenían palabras. Y es claro aquí lo que dice Santiago. Si nosotros hacemos eso, estaremos cumpliendo con lo que Dios ha prometido. Estaremos cumpliendo con el mandato que Dios nos dio, de poder alcanzar a aquellos, de hacerlos volver del error. El hacerlos volver del error los salvará. Si nosotros oramos por ellos y le anunciamos el Evangelio y estamos con aquellos que necesitan hacer el bien. ¿Hay alguien enfermo entre vosotros? Haced oración. ¿Hay alguien que esté mal? Entonces busque ayuda. ¿Alguien ha caído y ya lo tenemos que hacer volver? Oremos por él, anunciémosle, digamos, hagámoslo volver. Y salvará su alma. No podemos callar, hermano, no podemos callar. Este no es tiempo de callar y guardarse. No es tiempo de vacaciones. No porque no vayamos al templo quiere decir de que tengamos vacaciones. No tenemos vacaciones espirituales. No hay vacaciones espirituales. Si nosotros, humanos también como ustedes, hemos propuesto en nuestro corazón de buscar a Dios todo el día, todos los días para poder traer el maná, tiene que ser un trabajo de todos. Porque si no queda solamente entre 2 o 3. Y esto es un trabajo de la iglesia, tiene que ser entre todos. Todos tenemos la misma oportunidad, no solamente el pastor tiene la oportunidad de hacer el bien. No solamente el pastor tiene la oportunidad de predicar la vida y salvar las almas y que no sean quitadas y que no sea el mal el que yo haga por no hacer el bien. Ustedes tanto como nosotros conocemos lo que es el bien. Pues hagamos el bien. Hagamos el bien, ayudemos a los demás, a aquellos que necesitan. Tal vez hermanos débiles en la fe, apuntalémoslo. Démosles una palabra de aliento. Visitémosle. Si tenemos la posibilidad de alcanzarle alguna cosa que tenga necesidad, hagámoslo. Eso es parte también del Evangelio, el orar. Si hay alguien enfermo, de poder orar por ellos. No solamente el pastor tiene la autoridad para orar. Cada uno de nosotros hemos sido llamados y cuando aceptamos a Cristo esa autoridad está en nosotros. Usted, hermano, puede orar por alguna necesidad. No espere de que el pastor esté llamándolo y orando por alguien. Si usted tiene la posibilidad, desarrolle el don que Dios le ha dado. Pero yo no sé si tengo el don de sanidad. ¿Y cómo va a saberlo si usted no lo pone en práctica? ¿Quiere saber si tiene el don de sanidad? Ore por los enfermos. Ore. ¿Quiere saber si tiene el don de milagros? Ore por milagros.
Eso se llama simpleza y se llama sentido común. No precisamente tenemos que tener el discernimiento a flor de piel para discernir cuáles son los dones que tenemos. Porque hay una cosa que se llama sentido común y que nosotros la podemos usar. Y entonces al orar por los enfermos y los enfermos se sanan, entonces Dios nos ha dado el privilegio de tener el don de sanidad, que es hermoso. Amén. El poder orar por alguien, que alguien se sane, sea salvado de un cáncer, sea salvado de una enfermedad terminal, sea salvado de cualquier enfermedad. Sí, a no ser que la persona sea la voluntad de Dios, No, sí. esa persona se la lleve, ¿no? Al final, a veces podemos orar, a lo mejor tenemos el don de sanidad. Oramos y la persona se fue, porque era el tiempo de partir, y no lo sabemos. pero es la forma de descubrirlo. Usted dice, tendrá el don de servicio. Bueno, si usted sirve y en su corazón hay de servir, es el don de servicio que Dios le ha dado. Y hay montones de dones para elegir, pero usted tiene que ponerlo en práctica. Pero el sentido de hacer el bien, eso está adentro nuestro, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y es el Espíritu Santo, es el que nos lleva a hacer el bien y no el mal. Pero si usted puede callar al Espíritu, sí, claro que lo puede callar. Porque el Espíritu está sujeto al profeta. Y el Espíritu Santo es un caballero y no lo va a obligar a usted. Usted tiene la oportunidad de hacer el bien y usted mira para otro lado. Póngale la seguridad de que el Espíritu Santo lo sabe. Porque el Espíritu sabe todo. Amén. Cristo sabe todo. Dice que Él conocía los pensamientos de ellos. Cristo conoce todos los pensamientos. Entonces, si usted tiene la posibilidad de hacer el bien, así sea mínimo. No estamos hablando de que usted venda todos sus bienes y se sacrifique y lo regale a los pobres. No, estamos hablando de pequeñas cosas que puede hacer el bien usted. Y nosotros. Porque si usted no hace el bien que puede hacer, está haciendo el mal. Porque al no hacer el bien, esa persona se va a ir mal y le va a suceder algo. Y usted podía haber hecho el bien, pero al no hacerlo, está haciendo el mal. Al no hablarle a Cristo, a no hablarle de Cristo y llevarlos a los pies de Cristo y llevarlos a la vida eterna, nosotros estamos quitando esa oportunidad. ¿Qué pasa cuando no te escuchan? Cuando les decís y no te escuchan, ni pregunta a una hermana. Esa sangre no te va a ser reclamada. No te va a reclamar el Señor. No Ese te puede es obligar a que te escuchen. Ese es el deber de la atalaya. Vos anunciás, vos predicás y avisás. En algún momento ese corazón endurecido se va a quebrar. Amén. Porque es como el martillo que golpea a la piedra. Ahí las piedras, por más duras que sean, usted las golpea, y en algún momento esa piedra se va a quebrar. Amén. Pero no hay duro. Solamente que sea algún ya religioso de tal forma de que no quiera recibir la palabra. Pero si usted golpea, usted dice, no quiso recibirla. ¿Cuántas veces le predicaste? Una. Pero cuando usted lo bendice, si no quiere recibir, no diga, así que se vaya, que se pierda. No. Si usted lo bendice, ascuas de fuego se harán sobre la cabeza. Y eso va a ir trabajando en su vida. Amén. Y en algún momento de necesidad extrema, esa persona se va a acordar de la palabra que usted le dijo. Se va a acordar de que hay un Dios, de que usted le dijo, mira, Dios te ama. Y Él entregó a tu Hijo para salvarte del infierno, para salvar tu alma. Y en algún momento de necesidad, Él va a recordar esas palabras. Y te va a buscar. Y te va a decir, quiero que me hables de ese Dios. De ese Dios de amor que salva. Porque yo lo necesito. Y algunos es la última esperanza que tienen. Como ha habido muchos que han ido a la iglesia como último. Si no me dan la solución aquí, muchos han dicho, ha pasado. Vengo preparado para quitarme la vida. Y si uno no entiende eso, y si uno vino a la persona y uno no le habló, entonces, como dice el Señor aquí, ¿salvar o quitar la vida? El Señor nos ha puesto para salvar. Hagamos el trabajo que el Señor nos mandó. Que lo religioso no nos envuelva. Que la dureza de los demás no nos desanime. Que podamos hacer la obra que el Señor nos mandó hacer. Es una obra de amor.
Porque aquel que va a creer en nosotros, para después creer en Cristo, tiene que ver que en nosotros hay amor. Dice, ¿cómo creerán aquellos cuando vean de que nosotros nos amamos? Nos amamos los unos a los otros. Entonces así el mundo creerá que realmente lo que nosotros predicamos es verdadero. Porque si con nuestros labios decimos y hablamos de un gran amor, pero con nuestro ejemplo y nuestra vida diaria no lo representamos como es, entonces el mundo no va a creer, va a decir, es otro charlatán más. Es otro igual que todos los demás. Habla de amor, pero no ama. Habla de que hay que amar al prójimo, pero cuando viene alguien a pedirle algo, lo saca carpiendo. Y le dice, no me molestes. Entonces, terminamos siendo como los fariseos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere de que tú lleves fruto y en abundancia, y que esos frutos permanezcan. Amén. Son los frutos del Espíritu. No son la cantidad de almas, sino son los frutos del Espíritu. Amor, paz, gozo, benignidad, fe, mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere. Que realmente el amor de Él se pueda reflejar en tu rostro y en el mío. Amén. Y no con palabras solamente, sino con hechos. Amén. Amén. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ti como a mí, porque yo la he leído montones de veces y nunca pensé que el Señor me iba a hablar así. Amén, Señor. Yo pensé que ese mensaje era solamente demostrar el poder de Dios, sí, porque ahí demostró el poder de Dios de la restauración. El Señor le estaba hablando a Israel que Él podía restaurarlo así como restauraba esa mano seca que había sido secada por el fariseísmo, por la religiosidad. Él le demostró que aún en los momentos donde ellos creían que eran santos, de guardar el sábado, Dios no dejaba de hacer bienes y de salvar almas. Porque eso es lo más importante. Amén. La salvación de tu alma y de todos aquellos que tú puedes conocer alrededor tuyo. Vamos a orar. Amén. Yo voy a orar por esta palabra y después si hay alguna petición, mi esposa va a orar por la petición y vamos a entregarle al Señor nuestras necesidades y que el Señor realmente nos pueda hablar a través de su mensaje. Y que podamos realmente, si hasta este momento no hemos estado haciendo el bien, y sabes que cuando no estás haciendo el bien, el mal lo haces porque si había oportunidad de hacer el bien y no lo hiciste, hiciste mal. Y tuviste la oportunidad de salvar almas y no las salvaste, las quitaste. Y eso el Señor le duele el corazón. Porque Él nos salvó a nosotros. Él se preocupó por cada uno de nosotros. Él dio su vida por nosotros en la cruz. Él no escatimó nada. Él no se fijó si éramos rubios, blancos, negros, amarillos, verdes, rengos, mancos, ciegos, brutos. Él vino igual por nosotros. Gracias a Dios de que nuestro corazón fue ablandado. Y le costó mucho, ¿eh? La hermana decía, ¿qué pasa si no te reciben? Tendrías que hablar con mi tía. Tendrías que hablar con mi tía que me predicó durante tanto largo tiempo. Y aquí estoy. Aquí estamos, ¿va? Porque mi tía y mi madre nos predicaron bastante tiempo. Amén. Y preguntarle a mi esposa, de que tanto tiempo le habló a su madre. ¿Cuánto pasaron? 30 años. 30 años pasaron para que mi suegra, la abuelita Vero, se convirtiera a Cristo. ¿No? 30 años. Paciencia. Golpea la piedra, golpea la piedra. Mira, una gota de agua durante años puede agujerear el mármol más duro. Una gota de agua. Así que nosotros tenemos un poco más de fuerza con una gota de agua. Golpea la piedra. En algún momento se va a quebrar. 30 años pasaron para nosotros
Y por ahí puede ser menos. Pero no pierda la esperanza. Amén. No pierda la esperanza. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, Gracias, Señor. te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, porque nos ha hablado el corazón. Señor, en nombre de Jesús. Señor, ha hablado profundamente. Nos ha enfrentado con la realidad de nuestras vidas, de nuestra realidad diaria, Señor, de nuestro caminar diario. Nos ha enfrentado con nosotros mismos. Tal vez en este momento, orando, vemos pasar las imágenes de aquellas personas que pudimos hacer el bien y no lo hicimos. Sí, porque es así, el Señor te lo va a recordar. Porque tal vez alguna vez lo vuelvas a encontrar y entonces decidas hacer el bien. El Señor te va a pasar esas imágenes, porque lo ha hecho conmigo. Sí, Señor. Y a veces nosotros pasamos de largo por nuestro apuro diario, por Sí, Señor. la vorágine de este tiempo, y no levantamos nuestra vista para ver la necesidad Gracias, Señor. que está en cada esquina, en aquel que pide, en aquel aún que está cuidando coches, aquel que anda mendigando en la calle, aquel que está vendiendo en la calle, que muchas veces lo esquivamos o miramos para otro lado para no entablar una conversación. Sí, Señor. O aquel que está esperando colectivo y nos encontramos en la parada y quiere conversar porque tiene necesidad, porque sabe que algo hay en ti, que algo hay en mí. Santo. Él sabe, porque Él tiene sed y tú tienes el agua. Sí, Señor. Y si no tienes sed, tú eres la sal que provoca la sed, porque dice que seremos la sal de esta tierra. Tú estás preparado, el Señor te dio las armas, te dio la sal Santo. para que puedas provocar la sed, y te dio el agua para que puedas calmar la sed. Que no es casualidad cuando alguien en la cola del banco, el supermercado, se da vuelta para contarte toda su vida. Y tú tal vez no quieres escucharlo porque tienes tantas preocupaciones. Tienes que pagar la cuenta, tienes que pagar la tarjeta y tienes tantos problemas con tus hijos y con esto. Y tú tienes la vida. Y tal vez esa persona necesitaba decirte de que está pasando por un mal momento. Y Dios lo provocó para llevarlo delante de ti, para que tú le hables. Para que tú le hables. Sí, Señor. Dios usa Sí, esa forma. misericordia, vida. El Espíritu Santo es el que convence. Entonces cuando tú estás parado en un lugar, alrededor tuyo hay una unción, hay una unción. Créelo. Créelo que hay una unción en tu vida. Está la unción del Santo, de aquel que fue levantado de la tumba. Esa unción está en ti. Está en ti esa unción. Y es lo que provoca que esas personas se vuelvan y quieran hablar contigo. Y tú no te das cuenta. Santo. Señor. No te das cuenta que tienes en ti palabra de vida. Sí, Señor. Que tienes en ti para hacer el bien, para dar vida. No es casualidad que esa persona que te cruza, que es tu vecino, quiere hablar contigo. Y tú, tal vez apurado, cierras la puerta y te metes en tu casa. Y tal vez lo tienes como pesado, como molesto, porque viene a pedirte cosas o a preguntarte cosas. Pero en ti está la puerta. Santo. En ti está la puerta, en mí está la puerta. Sí, Señor. Está la puerta para la salvación, está en nosotros. Oramos y decimos, Señor, salva el mundo, salva las almas. Sí, Señor. Porque esa es nuestra oración, Señor. Mira cómo se pierden. Sálvalos del pecado, Señor. Y cuando el Señor dice, bueno, te voy a mandar uno para que le prediques, tú no le hablas. O yo no le hablo. Y el Señor dice, ¿para qué oras? Y me pides que salve al mundo cuando te mando para que lo salves y lo ayudes. Tú no lo haces. ¿Qué piensas de que Dios ya automáticamente lo va a salvar? No, ese fue un encomendado a nosotros. Es la gran comisión. Ni los ángeles pueden hacer eso. Pero yo creo que los ángeles deben estar allí empujando a esa persona. Mira, ve. Lo empujan y dice, acércate a este, que ese es un consiervo mío. Y lo empujan para que tú le hables. Y todas las preocupaciones de este mundo, el estar encerrado en la cueva de la depresión y de los problemas y de chapa de este virus,
y de todo el encierro de la iglesia, que no puedes ir a la iglesia, que no puedes hacer esto y aquello. Mira, tú tienes la oportunidad. Ora en tu casa, lee la Biblia en tu casa, y cuando tengas la oportunidad, aunque sean pocas, de salir, aprovéchala. Que no seamos como esos fariseos que en vez de ayudar estaban molestando, tratando de casarlo a Jesucristo, de hacerlo caer en algo. Que no seamos partícipes de eso, de andar confabulando con otros que son nuestros enemigos. Fuimos llamados a servir al reino y nos debemos a Él, porque Él nos compró con precio de sangre. Éramos esclavos, estábamos listos para ser sacrificados en el infierno, y Él vino y pagó ese precio y fuimos librados de la esclavitud, pero ahora somos esclavos de Él, hermano. Nos debemos a Cristo. Él es nuestro jefe, nuestro patrón, nuestro dueño. Y como tal debemos servirles a Él. Antes no teníamos problema de servirle al diablo. Le servíamos en todos lados. Y hoy nos cuesta tanto servirle a aquel que nos rompió las cadenas, aquel que rompió los cerrojos, aquel que nos salvó del infierno y del fuego eterno. Nos cuesta tanto servirle. Y solamente tenemos que hablar. Solamente tenemos que hablar. Tanta pasión teníamos para las cosas del mundo. Y hoy el Señor solamente quiere que sea un granito de arena, una semilla de mostaza, y la más chica que existe. Tantas preocupaciones de este mundo. Y el Señor dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. No temáis, Él ha vencido al mundo. Señor, yo te ruego, Dios mío, por cada uno de los hermanos, Señor, que escucharon esta palabra, que tú puedas calar hondo en sus corazones y hacerles ver la realidad de que muchos van haciendo fila para el infierno, y nosotros podemos cortar esa fila. Nosotros tenemos la solución para este mundo que cae en derrota, que cae en depresión, que se hunde en el mismo infierno. Nosotros tenemos la salida. Que podemos abrir la boca y proclamar a Cristo y a este crucificado y decirle al mundo: miren, no se pierdan, porque hay salida en Jesucristo. Hay salvación para tu alma. No importa lo que te vayan a decir. Mira, de Cristo se rieron. A Cristo lo escupieron, lo maldijeron, blasfemaron en contra de Él. Sin embargo, Él fue y caminó como el cordero para el matadero. No se quejó de nada. Fue allí, se entregó por cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces nos quejamos de todo, teniendo todo hecho por Él ya. Señor, yo te ruego, Dios mío, que tú bendigas a tu iglesia y la despiertes. Toca, Señor, toca, Dios mío. Sacúdenos, que podamos hacer el bien y no el mal, que podamos dar vida y no quitarla, que podamos darle vida, Señor, a los que están secos, y así como esa mano fue restaurada al mismo instante, nosotros podamos hacer lo mismo con aquellos que se están secando espiritualmente. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu iglesia. Ahora, Señor. Ahora, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación en Cristo. Señor, y si hay alguien tal vez que está escuchando, va a escuchar este mensaje, mira, en Cristo hay salvación. Vuélvete a Él, vuélvete. Vuélvete. Vuélvete a la vida, sal de la muerte corriendo. Solamente di esto, dile esto al Señor. Dile así: Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, escuchando tu palabra, yo reconozco que soy pecador y que he pecado en contra de tu santidad. Por eso yo te pido perdón y me arrepiento y me vuelvo a ti de corazón. Y reconozco de que tú eres Jesucristo, mi Señor,
y que pagaste por mí en la cruz del Calvario y ahora soy libre. Por eso yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Yo te ruego ahora que salves mi vida, mi familia, mi casa. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida para que el día cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, yo me pueda ir contigo. Señor, bendíceme. Salva a mi familia. Señor, yo renuncio a este mundo, renuncio al diablo, renuncio a los demonios, renuncio a Satanás y a toda obra de pecado, de brujería, de hechicería, de macumba, de umbanda. Renuncio, Señor, a todo espíritu del anticristo, en el nombre de Jesús, porque creo, Señor, que todas las maldiciones fueron clavadas en la cruz del Calvario y esa acta de los decretos que era contraria fue clavada allí y ahora soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo oro por estas personas que han hecho esta decisión. Yo bendigo su vida, su casa, su familia. Y rompo toda obra del diablo en contra de su vida. Toda enfermedad, todo espíritu del anticristo lo echo fuera. En el nombre de Jesús, todo pacto con el diablo se ha roto, se quiebra. En el nombre de Jesús son libres ahora. Toda maldición se cortó en la cruz del Calvario. Ya no hay maldición en tu vida. En el nombre de Jesús, toda cadena y todo yugo se ha roto. En el nombre poderoso de Jesús, recibe libertad y vida en abundancia. Recibe sanidad de toda peste, de toda enfermedad, de todo cáncer, de toda obra del infierno en contra de tu vida que ha traído pestes y enfermedades. En el nombre de Jesús las echamos fuera y por la llaga de Cristo has sido sanado. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias. Amén. Padre, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Oramos Jesús. por las necesidades, hermano. Seguimos orando Gloria por la a tu vida de nombre, Isabel. Jesús. Señor, Ahora, te pedimos, Dios. Padre, que puedas Ahora, intervenir en Dios. un milagro, Ahora, Señor, Dios. sobre esta vida. Señor, sobre ese Oh, cáncer de santo, colon, santo, Señor. ahora En el nombre de sécate, Jesús, si es cáncer. tu voluntad, Padre. Sécate, Señor, cáncer. soltamos En el la nombre de palabra de Jesús. sanidad sobre la vida de mi hermana. En el nombre Ese de cáncer Jesús. se seca, Señor. Señor, sobre la vida de Ida también, Ahora, Señor. Dios. Todo cáncer de hueso, Padre. En el nombre se de Jesús, seca se ahora, seca Padre. En ahora. el nombre poderoso de Jesús. En Todo el nombre de cáncer Jesús de cerebral Nazaret, ahora. sobre la vida de esa joven se seca Ahora, ahora. Dios. En el nombre de Jesús comienza a revertir, santo Señor. tu nombre. Comienza a cambiar las En el células nombre de Jesús de neoplásicas, Nazaret. Señor, por las células buenas, Oh, Padre, por las santo, células sanas, santo, Señor. santo. Revierte ahora Tú toda tienes poder, situación tú tienes de poder. enfermedad. Sana, Oh, Señor. restaura. Sana la leucemia, sana el Restaura, cáncer de hueso, restaura. sana el cáncer de piel, Señor. Ahora, el Dios, cáncer en hepático, el el nombre cáncer de de Jesús de páncreas, Nazaret, Señor, ahora. en el nombre de Jesús, el cáncer de Oh, próstata, santo, Padre, santo, ahora santo, tu santo. mano poderosa, Señor, está tocando la Oh, vida, Señor, de cada santo, enfermo, santo. allí en sus lechos, Padre, allí en sus hogares, En el Señor, en nombre sus de camas, Jesús de en los Nazaret. hospitales donde están, Y Señor, Rama y internados. Sama y Asiman. Padre, en el nombre de Ahora, Jesús, Espíritu Santo, oramos por ahora, sus ahora, vidas, ahora. Señor. Sálvalos, En el Padre. nombre de Señor, Jesús. seguimos orando por la vida de Claudia, Oh, Señor, para sí, que tú pon tu mano, intervengas, pon tu Señor, mano de sobre poder, esas pon tu mano arterias, de sobre poder, esas ahora, válvulas, ahora, la válvula ahora. mitral, Señor, las arterias, las Sana, carótidas, Dios, Señor. sana, Dios. Señor, toda problema arterial, Oh, circulatorio, santo, Señor, santo, todo soplo, santo, Señor, toda santo, arritmia, santo, Padre, sea de santo. cual fuera, Señor. En el nombre de de Jesús, Jesús. interviene ahora, Padre. Aún sobre la vida de En el Susana, nombre de Jesús. seguimos orando por su vida, Señor. Oh, sí, bendice a cada Y por las familia. personas que necesitan trabajar, Ahora, Señor. Dios. Señor, abre puertas, Señor, laborales para En mis el hermanos, nombre de Señor. Jesús. Sácalos de ese estado, Padre, de desánimo, Señor, por no tener un trabajo Ahora, Dios. digno, Suple. Señor. Suple, Tú, Señor, suple, eres nuestro suple. sustentador. Así Oh, como hiciste con aleluya, Elías en la Señor. cueva, Señor, que sustentaste Santo su tu vida nombre, Jesús. con agua, con alimentos, Señor. Santo tu Señor, nombre, lo proveíste, Señor, de todas las necesidades básicas, Señor. Y luego trataste con él, Señor. Yo te pido que intervengas, En el nombre Señor. de Jesús. Que hagas un milagro, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Sí, Señor. Que abras puertas para ellos, Señor. Señor, bendice su economía, Señor. Llena la Ahora, heladera. Dios.
llénalas a la cena, llena ahora y provee con abundancia en la vida de mis hermanos, Señor. Bendecimos al pueblo de Dios, bendecimos la iglesia de Jesucristo en esta ciudad, Señor, y la vida de cada hermano que está escuchando, Señor. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya, Padre. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Queremos también hacer una oración especial por aquellos que están trabajando en este tiempo, en los que están en salud, en los que están en las dependencias también de seguridad, aquellos que andan manejando colectivos, taxis, aquellos que tienen que salir a trabajar por obligación. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, de que tú puedas guardar en este tiempo, Señor, donde sabemos de que puede ser un tiempo difícil, donde puede haber un pico, Señor, de contagio. Señor, yo te ruego, Señor, por los trabajadores de la salud, enfermeros, ahora, médicos, Padre, Señor, terapistas, aquellos que trabajan aún en limpieza, que están en los hospitales, los radiólogos, todos, Dios mío, los cirujanos, bendito Dios, que tú puedas guardar, Señor, ahora, Dios mío, guarda la vida de estas personas, Señor, que también trabajan, Padre, en lo que es la policía y seguridad, Señor, aquellos, Dios mío, que están a las órdenes, Señor, para resguardar, Señor, la seguridad del pueblo, Señor. Guarda los bomberos. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, Gendarmería Nacional también. Ahora, bendito Dios, Señor, pon tu mano sobre ellos, Padre, Señor, sobre los taxistas, los remiseros, los colectiveros, y cada persona Señor, que tenga que salir a trabajar. Basura, Señor, ahora, Dios mío, aquellos que tienen que salir, ahora, que tienen que andar en la calle Señor, repartiendo, aquellos que tienen que estar trabajando en contacto con la gente, Dios mío, Señor, tú los puedas guardar ahora. Oramos Padre, a favor de ellos para que tu protección esté en el nombre de Jesús. Guarda, Dios mío, esta ciudad, guarda tus hijos, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor, y salva a aquellos que no te conocen, salva, Dios mío, a aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar. Gracias por el apoyo. Amén. Oramos por cada uno de ustedes. Los bendecimos, los amamos. Seguimos apostando a esto que hacemos todos los días de compartir el maná. Realmente es una bendición para nosotros, ojalá sea para usted también. Amén. Cualquier necesidad que haya en medio de cada uno de ustedes, no tienen más que hablarnos por privado. También bendecimos a los grupos. Yo he estado compartiendo este video en grupos, hacer en video en grupo también, mientras que sale acá al aire. Amén. También hay videos que este mismo video se está compartiendo en distintos grupos, así que gloria a Dios, bendecimos a todas las personas, amén, los creyentes y los no creyentes también, oramos por los no creyentes y soltamos amén, la salvación amén, de Dios. Amén, amén. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde en esta noche y los esperamos mañana a las 19 horas. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga, los amamos en Cristo.